Qué belleza. Muy buenas, bienvenidos a Ventana Cultural. Hoy tenemos una invitada que hemos adoptado desde hace muchísimos años, María de la Paz Alemani, que estuvo en nuestro país en esos años 90. Y bueno, la tenemos a cada rato acá visitándonos y por eso la tenemos hoy agradeciéndole su comparecencia. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Niroska. Para mí es un placer siempre estar aquí contigo y más compartiendo este espacio cultural. María es una artista que ha incursionado en muchísimas cosas. Mi madre, recuerdo que le decía que era la mujer orquesta, porque Maripaz, como le decimos cariñosamente, es optometrista, es bailarina de danza española, maestra, pero también gestora cultural, diseñadora de moda, terapeuta holística de bienestar, también ha incursionado en la política de su país y de su pueblo. O sea que es una mujer con unas carreras que ha desarrollado de manera intensa en cada una de sus ramas, de sus áreas. Así que nosotros queremos un poco conocer de ella y de cómo ella se casa con nuestra isla. Así que María, un poco conocer de cómo fue ese descubrimiento tuyo con la danza, si eso viene de tu familia. Háblanos un poquito de eso. Bueno, yo nací en Alicante. Alicante es la provincia de donde yo soy, aunque mi pueblo es Muchamiel, que está en la Comunidad Valenciana. Realmente de pequeña era una niña tímida, no tengo en la familia no tengo ningún bailarín, entonces bueno, mi madre una persona que le encantaba mucho, ella antes de casarse fue modista profesional, era una mujer con mucho gusto. O sea que por ahí viene lo tuyo de la costura, del diseño, del... Sí, eso va desde bien pequeñita, pero ella dejó de coser, pero sí que siempre me ha vestido muy bien y siempre ha tenido mucho gusto a la hora y elegancia. Era una mujer muy elegante y bueno, pues algo habré cogido de ella porque Claro. bueno, las madres sabes que vienen con nosotros
y le agradezco mucho esa educación que me dio. Y luego pues tenía un padre muy aventurero también, él era médico, no tenía nada que ver, bueno, que es una mezcla de lo que realmente ha sido mi evolución también, porque mi fase ahora es más terapéutica, ¿no? Pero él en aquel momento quería que yo conociera el mundo. Él siempre ha tenido la idea de que ya llegaría el momento de que mi pueblo siempre estaba ahí, que era mi origen, pero que debería aprovechar y conocer. Pues bueno, tuve la oportunidad, en aquel momento mis padres me llevaron a Alicante a estudiar, a Jesús María, un colegio de religiosas, y estaba de moda, yo creo que era un modismo de la época, pues que las niñas estudiaran ballet. Y en aquel momento pues empecé en la escuela de José Espadero y Cristina Madrona, ballet clásico y danza española, porque teníamos los dos. Luego ya a la edad de 10 años ya pude entrar en el conservatorio, porque con 10 años ya podías incursar en el conservatorio, y ahí en aquel momento habían dos carreras, la danza española y el Y el ballet ballet clásico. clásico. Sí, y las hago paralela, con todo lo que son las asignaturas, tenía solfeo, historia, canto coral, es decir, que era muy completa. Y dentro de la danza española, luego hablaremos de los estilos, pues estaba la escuela bolera, bailes de flamenco, porque eran bailes, no eran estilos. Hoy en día sí que es dentro de lo que es el desarrollo de la carrera, que allí es la enseñanza profesional. Lo que nosotros les decimos aquí, nivel medio. Lo tenemos dividido como nivel elemental y nivel medio. Ustedes tienen nivel elemental y profesional. Profesional, aunque luego está el superior, que realmente es conseguir la licenciatura o ser coreógrafa. Que están arraigadas en los conservatorios. Sí, 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 todo es además universidad, porque los conservatorios pertenecen a la universidad y es una carrera universitaria. Está dentro de la rama de las artísticas, en lo que es la educación. Las castañuelas, pese a ser uno de los instrumentos que, junto a la guitarra española, constituyen una parte importante de la cultura y el folclore español. En realidad, su origen se remonta a siglos atrás. Los primeros indicios del uso de este instrumento datan de la época egipcia, cuando sus habitantes lo utilizaban en ceremonias religiosas y representaban en sus pirámides y obeliscos. Un ejemplo lo encontramos en el obelisco de Augusto, colocado en la Plaza del Popolo, directamente traído de Egipto. No obstante, en Occidente se atribuye su invención y difusión a los fenicios, que en el año 1000 a.C. entran en contacto con los tartesos e implantan este instrumento en España. Fue relacionado con la cultura española gracias a las bailarinas de la antigua Andalucía, que durante el siglo I entretenían a los hombres de Roma con sus bailes y cantes. Por aquel entonces, las castañuelas estaban elaboradas de concha, hasta que posteriormente se fabricaron de metal y madera. Fue durante la Edad Media cuando adquirieron fama y evolución en Francia y finalmente entraron a formar parte de los bailes populares españoles en el siglo XV bajo el nombre de castañetas. Pese a estar vinculadas con el flamenco, las castañuelas tienen un largo recorrido en la música clásica, gracias al uso que hicieron de ellas en sus composiciones
artistas como Wagner. Fue gracias a la escuela bolera de baile que este instrumento acabó relacionándose con el flamenco a mediados del siglo XIX. Síguenos contando de tu paso por el conservatorio en tu época de estudiante de danza. Pues, como te he comentado, podíamos acceder al conservatorio a los 10 años y independientemente que continuaba con mis clases particulares con José Espadero y Cristina Madrona, pues entré en el conservatorio y ahí realmente estaban separadas el ballet clásico y la danza española. Y bueno, pues el ballet lo terminé con 18 años y la danza española con 17, fue antes. Dentro de la danza española teníamos diferentes bailes que hoy en día, a la hora de presentarlos en el conservatorio, son diferentes estilos y diferentes ramas, porque no es como antes que todo estaba metido dentro de la danza española. Hoy en día quien estudia danza española se puede enfocar con la escuela bolera, el flamenco, el clásico español o danza estilizada y el folclore. O sea, que tiene todas esos estilos dentro de lo que es la estilos danza y se puede española. especializar el estudiante en cada uno. Sí, sí. Pero, está María, más desarrollado. Lo que pasa es que, bueno, después de ahí yo seguía mis estudios también en el colegio y entonces a nivel universitario pues también quería estudiar una carrera. claro, Quería estudiar medicina. Mi padre, al ser hija única, era muy protector, me dijo que era muy sacrificado, que, bueno, que me lo quitó de la cabeza, pero yo me gustaban mucho las ciencias y dije, voy a estudiar, y estudié óptica optometrista. Estuve en Madrid, en la Complutense, saqué título y tenía el gusanito como de estudiar diseño y moda, pero como que también me apetecía volver a casa. Había pasado varios años en Madrid estudiando y entonces es cuando dejo el diseño y moda, se queda ahí un poquito el diseño y moda en stand-by y regreso a Muchamiel y decido montar una academia de baile. Ya que tenía la licenciatura de pedagogía en danza, pues quiero impartir clases y pero tú ofrecer. eras muy jovencita. Sí, ahí tenía 20 años. Wow, wow. Y ya querías hacer carrera de maestra. Sí, Qué sí. bueno. Y bueno, en ese periodo me enamoro y es cuando, pues bueno, por amor siempre he dicho que he llegado a esta isla. Mi marido, Qué bonito. mi marido viene a estudiar aquí y es cuando yo decido que claro, si realmente quiero formar una familia, pues me vengo con él. Él viene a estudiar medicina, nos casamos en Puerto O sea, Rico. que hiciste la travesía de Colón, Sí, descubriendo islas. sí, porque su padre era puertorriqueño, su mamá era alicantina, de Alcoy. Y bueno, nos casamos en Puerto Rico, que está su familia, y ya crucé a esta isla y fue cuando me enamoró. Como te he comentado, quería formar familia y me vine. Y una vez aquí, pues mi inquietud hizo que indagara un poquito en la Casa de España. En aquel momento me encontré a María Amparo, era la hija del presidente de aquel momento, ya estaba dando clases de sevillana y algún baile regional más. Y bueno, me ofrecí para introducir un poquito lo que era la técnica, porque realmente como maestra era pues, corregir posturas, técnica de la castañuela, ¿Qué, pues qué encontraste tú aquí cuando llegaste al país? O sea, ¿qué se estaba impartiendo y
como ya tú habías pasado por el proceso de una formación académica, o sea, con respecto a la danza española, ¿qué encontraste? ¿Qué fue tu interés para poder aportar al país? Quiero saber quiénes eran las personas que estaban en ese momento, ya recordaste a una, pero un poco para saber qué estaba ocurriendo y de qué año estamos hablando. Estamos hablando, yo me caso en el 89, 90, 91. En aquel momento María Amparo me comentó que también estaba Guillermina, que ellos cogían clase con doña Guillermina. Guillermina de la Torre, puede ser. No No recuerdo, no recuerda recuerdo, el lo que apellido. sé que era muy importante en aquel momento como promotora de los bailes regionales españoles, porque Folclóricos, aquí ¿no? eran bailes regionales, Lo que se eran muy impartía. puntuales, Ujú. porque se daban, al ser la Casa de España y habían varios españoles de diferentes regiones de España, pues tenían sus bailes típicos, los aprendían y enseñaban. Y entonces lo que intenté es pulir, pulir esos bailes como en su momento pues hicieron maestros, que yo no me voy a comparar con esos grandes maestros, pero sí como misión del maestro era limpiar y enseñar, enseñar la disciplina de lo que era la danza española como profesional. Y en aquel momento pues tuve la oportunidad, vi qué escuelas podía ofertarme y casualmente pues fui a la Escuela Superior de Danza, que en aquel momento Te abrió tú las eras, puertas. sí, y en aquel momento pues bueno, tú eras la directora de la Escuela Superior de Danza y realmente me ofrecí. También es verdad que tu mamá era muy amante de la cultura española Sí. y eso fue para mí una acogida en tu escuela y tener la oportunidad de ofertar. También fue muy importante que como tú dabas ballet clásico, pues esas niñas ya tenían una base Sí. y a la hora de enseñar la técnica era mucho más fácil porque ya tenían una colocación, ya tenían la técnica de La base, pasos, exactamente. porque bueno, es muy similar Ujú. la influencia que tiene la escuela bolera, la clásica española o estilizada, o el flamenco a la hora de introducirle el zapato, era técnica solamente. Y luego el folclore pues era coger bailes regionales y llevarlos también a la enseñanza de las niñas. Pero bueno, en aquel momento se abrió otra escuela que era de danza española y también me ofrecí, que era la de Maribel Lomba. Y ahí también pues empezamos a introducir la técnica. Luego ya se abrió la de Karina Karina Guerra Guerra. y que ya contrató en aquel momento a Paquita Costa y ellas se enfocaron más al flamenco. Entonces hicimos ahí como un grupito de bailarinas o Sí, de... de grupos realmente que Sí, bailaban de y, manera profesional también. incluso eso es lo que hizo que en aquel momento la Casa de España pues hizo una noche rociera Sí. y pudimos compartir todas las escuelas que había en ese momento, poder bailar las sevillanas e incluso vino un grupo muy famoso en España bueno, y en el mundo entero porque realmente ellos también hacen la gira por España. Vamos a enseñar Sí, este reconocimiento que nos hicieron. de la época, ¿no? Del Sí, año 98, donde la Casa de España realmente pues hacía unos festivales hermosísimos, que es donde yo conozco lo que es la noche rociera, que después fui a España y conocí el lugar donde se hacía eso y realmente ya lo tenía como en mí por este tipo de eventos. Ahí se reunían todas las escuelas y las estudiantes que, que hacían danza española. Realmente era muy bonito. Yo no sé si eso se sigue haciendo. Es una motivación para ver si eso vuelve otra vez a renacer. ojalá. Y ahí está.
Síguenos contando, María, de tu Bueno, paso aquí en República pues Dominicana. como bien has dicho de esa noche rociera, es la influencia del andaluz. El andaluz es un español inmigrante y bueno, aquí se acoge en todas partes del mundo. En ese momento te comentaba que estuvo el grupo Siempre Así, que nos deleitó con sus cantos de rumbas y de sevillanas y lo disfrutamos mucho. Independientemente de estas celebraciones que hacía la Casa de España, también formamos un grupo y nos contrataban en varios sitios, pero una de las contrataciones también muy importantes fue en la primera feria del libro A la primera Feria Internacional internacional, del Libro, sí, como que, invitado a España. que fue el país invitado a España. Nos ofrecieron la apertura y cierre y aprovechando también que era diseñadora, pues hice el vestuario donde íbamos de amarillo y rojo, formando en la coreografía íbamos formando un poco la bandera de España y elegí la canción, era una sevillana que era Qué poderío, Sí, que sí, era muy impactante, muy impresionante y recuerdo creo bien. que fue para el público muy grande. La escuela bolera no tiene un punto de partida fijo. Sus orígenes son anteriores porque en el siglo de oro español ya hay citas de cómo se enseñaba a bailar bailes con palillos, pero realmente nace en los albores del siglo XVIII, en donde se va gestando y se acrecienta para tomar su gran apogeo antes de mediados del siglo XIX. Bueno, continuando con nuestra entrevista a María de la Paz Alemani, especialista en danza española, nosotros quisiéramos preguntarte para que nos puedas explicar y clarificar, porque hay una confusión grande y a la ligera cuando hablamos del baile español. Decimos que todo es flamenco. Entonces queríamos saber qué es el baile español, cómo se divide, cómo se clasifica, que nos desglose un poquito cada una de esas especialidades, digo yo, o Bueno, tipos de danza. voy a intentar Sí, simplificarlo y hacerlo de manera... lo más escueto posible y y que que se clarifique, claro exactamente. está. Pues realmente lo que es la danza española surge en referente a todos los bailes que se bailan en España, no solamente en una región, sino en todas las regiones de España. Y entonces aglutina lo que son las tradiciones y cultura de cada pueblo. Entonces, a partir de ahí, pues van surgiendo los diferentes estilos, porque tenemos el flamenco es el que es más conocido, Sí, empezado por el más conocido, se caracteriza porque se baila con zapato, el zapato que lleva sus clavitos, es de carácter, porque es un baile muy apasionado, se canta, va compasado con el cante, es un cante hondo, profundo, y acompañado de la guitarra e incluso hoy en día del cajón, que es como para más arraigar. La Sí, parte de la todo va, percusión, sí, el golpe. sí, va todo muy arraigado a lo que digo que es la madre tierra. Entonces, dentro de lo que es el flamenco, tenemos los diferentes palos, que son los diferentes bailes. Uno de los ejemplos es la rumba, es un palo de ida y vuelta. ¿Qué significa un palo de ida y vuelta? Pues que no sabemos si realmente los españoles lo trajeron para acá, por eso se baila la rumba cubana, o realmente en los viajes se llevó esa mezcla de pasos para España. Entonces, cuando se habla de rumba, se habla de un baile de ida y vuelta, ¿no? Que es un palo de ida y vuelta. La huira también es colombiana, Sí. entonces también es un baile de ida y vuelta porque no se sabe ¿Cuál es su origen. su origen? También el flamenco tiene influencia árabe,
porque hay mucho movimiento de cadera, hay que arraigar raíces. Y bueno, eso es lo que realmente caracteriza al flamenco y se baila más en la parte de Andalucía. Pero como te he comentado antes, los andaluces han emigrado a todas las partes del mundo y ya el flamenco se conoce en el mundo entero, como en Japón, que nosotros también tuvimos, haciendo así sí, un paréntesis, tuvimos alumnas japonesas japonesas. y realmente una de las alumnas me trajo un profesor japonés. Realmente fue una década, la de los 90, donde hubo un auge grandísimo de la danza española. Sí, En todas partes se sí, bailaba danza española. sí. Y bueno, eso es lo que se refiere a lo que es el flamenco, ¿no? Y te comentaba esa anécdota de que me trajo un profesor de karate para que le enseñara el braceo, y realmente era muy similar a lo que nosotros bailábamos con las sevillanas, lo que era el braceo de las sevillanas. Pero bueno, eso es una anécdota. Eso respecto al estilo del flamenco. Luego está la escuela bolera. La escuela bolera realmente es un baile, Es un baile. es un baile que no tiene nada que ver con el bolero cubano. Exacto. Es de compás terciario y se baila con zapatilla de salto. Nosotros decimos zapatillas de salto, que es la zapatilla que se utiliza en ballet clásico. Se caracteriza porque se toca las castañuelas o también llamado palillos, porque a las castañuelas, dependiendo de la región, se les llama palillos. Sí, porque viene del palo, realmente viene de la La madera. madera. Entonces se le llama palillos. Y en aquel momento fue en el siglo XVII-XVIII que, se baila, es un baile de salón, y como realmente en la corte también se invita a bailarines de fuera de España, pues se dan cuenta que tiene mucho que ver con el ballet clásico y lo llevan, luego lo llevan fuera de España. Pero que quien realmente hace la metodología es Ángel Pericé Carmona, que realmente es el precursor, él y su familia, de inculcar lo que es describir la metodología. Hacer una estructura. Sí. Ángel Pericet Carmona nace en Córdoba en 1877 y muere en Madrid en 1944. Bailarín, coreógrafo y maestro de escuela bolera. La escuela bolera es esencialmente la danza clásica española, o sea, el baile de zapatillas, lo que podría equipararse a la danza clásica universal, pero con la particularidad de tener un carácter totalmente nacionalista. Es un baile español de principio a fin. Tiene base de la barra de las 5 posiciones clásicas, que es general para toda danza universal. Pero luego tiene el aditamento de la castañuela y el braceo, que es completamente diferente y es lo que le da su carácter y españolería. Se llama bolera porque el bolero es el baile rey, podríamos decir, y es lo que le da nombre a la escuela porque generalmente hace unos años, cuando nació, no se llamaba escuela bolera. Se hacían diferencias, el baile flamenco y el baile de palillos. El baile de palillos era, por lo general, la danza académica, lo que se estudiaba. A esto luego se le llamó escuela bolera. Había que empezar a ser bailarín para poder bailarla. Hacer una estructura. Sí, de Un lo que orden, son ¿no? los pasos que podemos asemejar a lo que es el ballet, porque está la rodazana, los rodazanes que son como si... Va de base. no, es
El ron de Jean El Aller. ron de Jean Aller. Sí, también están las voladas, que son es el Jetean Tournant. Jetean Tournant, no me salía la palabra. El Jetean Tournant. Claro, claro, claro. Y luego, pues... Que era más fácil cuando tú enseñabas a las niñas ese claro, tipo de paso que le decías rodazana, bueno, pues claro, eso montar una jota era muy era fácil. muy fácil, porque Montar ya para tenían el ellas. conocimiento, ya tenían la formación. Sí. Y luego pues tiene características también de las vueltas, tiene una vuelta quebrada, la fibra altada y pasos específicos, pero está basado en el ballet clásico. Claro, Es claro. zapatilla y lo único que introduces son las castañuelas y son bailes referentes a lo que son los boleros. Luego está el clásico español o estilizada, que ya se cogen autores clásicos. Pues, se coge a Manuel de Falla, a Albéniz, a Granados. Y bueno, tenemos la famosa obra del Amor Brujo, El sombrero de tres picos. Y se adapta. Ya esas son coreografías más libres. Sí, pero en lo que es la estilizada se caracteriza porque se utiliza el zapato y la castañuela. Entonces, aquí no es el flamenco, se utiliza zapato, pero se introduce lo que es el instrumento de la castañuela para bailar esos bailes que son característicos de lo que es el clásico español, por diferenciar cada baile. Y luego está el folclore, que son los bailes regionales, que se respeta los pasos tradicionales del baile y se respeta el vestuario. Lo puedes evolucionar un poco, pero es muy tradicional y muy típico el baile. Yo quiero decir, hacer un paréntesis, que en esos años, ¿no?, que estamos hablando del siglo XIX, ¿no?, y siglo XX, que es cuando el ballet clásico tiene su gran esplendor con los ballets rusos de Diaghilev, pues ellos encuentran en ese folclore español una riqueza que luego incorporan a esos grandes montajes de la época que ahora mismo pertenecen al repertorio clásico universal, como por ejemplo el Lago de los Cisnes, Cascanueces, el ballet Paquita. Todo eso fue bajo la influencia de esa riqueza cultural danzaria que hay en España, porque tuvieron ustedes la presencia del gran Marius Petipa por algunos 4 años, insertado y estudiando todo ese folclore, Fanny Esler también, y muchos bailarines de la época. Marius Petipa nace en Francia, Marsella, el 11 de marzo de 1818 y muere el 14 de julio de 1910. Fue un coreógrafo, maestro de ballet y bailarín francés radicado en la Rusia imperial. Con él se dio por terminada la época de ballet romántico para inaugurar la del gran ballet ruso. Entre sus obras destacadas se encuentran El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, El Cascanueces, Raimonda, Don Quijote, Paquita y Vallavera. En 1843, Petipa recibe una oferta para ocupar el puesto de primer bailarín en el Teatro del Circo de Madrid. Durante los 3 años siguientes, adquiere un profundo conocimiento de la danza tradicional española y produce nuevas obras basadas en temas españoles. Carmen y su torero, La Perla de Sevilla, Las aventuras de una madrileña, La Flor de Granada y Salida para las corridas de toros. Iban a hacer una especie de tours
a España para conocer esa cultura danzaria hermosísima y que a nosotros los latinoamericanos pues nos llega porque lo tenemos en la sangre, ¿no? O sea que es importantísimo esos dos finales del siglo XIX y principio del XX. Pues sí, porque Fanny realmente va a España, se enamora de la escuela bolera y ella, pues, como pasa el charco, que decimos, viene también y lo esparce, o lo lleva A todo todas el mundo, partes. a todo el Sí. mundo, sí. Y luego Marius, pues, es contratado por la corte de aquel momento, que era Isabel II, con la influencia de la invasión francesa que teníamos, y es contratado para los bailes de palacio. Él se enamora también del bolero, de la escuela bolera, e incluso ese enamoramiento hace que traslade a toda su familia a Sevilla. Y es cuando él conoce también, y como bien has dicho tú en sus obras, que luego este gran repertorio que hace en el ballet clásico, pues introduce lo que es la cultura española, porque realmente se habla de folclore, pero no, es danza española, es el baile de todas las regiones de España, que es tan rico que por eso se tiene que clasificar en diferentes estilos. Y estos grandes personajes, pues eh, su agradecimiento es que también compartieran esa cultura española y la llevaran al mundo entero y la plasmaran en esas grandes obras que han hecho. Muy agradecidas a ellos por esa transmisión. Bueno, María, ahora vamos a hablar de otra faceta que incursionaste aquí en el país. Una cosita que A para mí ver, también es muy importante, y es una profesional que hizo algo muy en la escuela bolera, fue Mariemma, sí, porque realmente sí, no se me podía olvidar sí. que ella fue la que llevó al conservatorio, ella es la que realmente la metodología que la familia Pericé escribió y Ujú. dejó y constató, pues la llevó como metodología a la escuela, La instituyó la instituyó en el en el conservatorio, conservatorio. y gracias a ella pues yo la pude estudiar, Exacto. y todos los alumnos que están estudiando hoy en día en el conservatorio. Ella también la llevó al Ballet Nacional Español y realmente es muy importante dentro de nuestras danzas españolas. Bueno, pues retomando el tema que quise introducir, es que en el país tú estudias diseño de moda. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y con quién lo hiciste. Bueno, te he comentado antes que cuando terminé óptica en Madrid, pues tenía ese gusanito de estudiar diseño y moda, un poco también por ver a mi madre cómo me iba inculcando a la hora de elegir un traje o de elegir cualquier cosa, el gusto que tenía y me apetecía. Lo dejé por montar la academia en Muchamiel, y bueno, pues dije, voy a aprovechar ya que este país tiene tan buenos diseñadores, y en aquel momento estaba en la escuela de Janine Azar y me gradué con ella. Conseguí el premio extraordinario de diseño de espectáculo y bueno, aproveché que estaba en la escuela superior en aquel momento y en todas las escuelas que habían para poder hacer diseños, y así lo hice. Así lo hice en el caso de la Escuela Superior de Ballet. Diseñé, empecé por Pulgarcita, Garcita, luego el el canto canto del del ruiseñor, ruiseñor, Cascanueces. Cascanueces, que fue un trabajo, wow, de mucha Sí, fantasía y sí, creatividad y además muy laborioso, sí. muy laborioso. Ahí fue el momento que se te ocurrió ese cambio en la primera parte de Cascanueces, Una introducir versión diferente, todos los ballets clásicos habidos y por haber. un atrevimiento. Sí, y había que diseñar todos esos tutús, esos trajes, y que tuvieran esa unificabilidad dentro de lo que es el diseño,
y no repetir, porque no se repetían, pero todos tenían cosas de todos, con lo cual unificaban. Y la verdad que para mí fue un momento de creatividad, Sí, fueron momentos bellos. sí, de esplendor, de esplendor. Pero además hacías también vestuario para las demás academias Sí. de danza española, tus faldas Sí, para de godets, con sí, todo godet, eso porque era el estilo que se eran llevaba en aquel famosas, momento. eran famosas. Sí, se trabajaba mucho con licra, también hacía los tutús, los maillots, y en las diferentes escuelas que habían. También me contrataron otras escuelas, Mercedes Víctor y Ramírez. Víctor, ellos también me contrataron y bueno, mientras que estuve aquí sí que pude aportar ese granito de arena a lo que es el diseño de espectáculo en este país que tanto amo. Bueno, lamentablemente María se nos fue para España, pero ella allí pues empezó a hacer también labor de gestión cultural. Y María entonces incursiona en la política y bueno, es elegida concejala, ¿no? De cultura. Concejala de Cultura y quiero que nos hables un poquito de eso. Pues bueno, de ese cambio drástico, ¿no? Realmente no es tan drástico porque realmente siempre he estado como al servicio. Digo drástico porque de aquella burbuja de fantasía que viviste aquí, Ya. entonces incursionar en la política ya es algo más, más arraigado a la realidad de los humanos. Bueno, sí, lo único que para mí la política es una forma de gestión, también es un servicio, Claro, un al servicio. ciudadano. Y realmente con esas ganas, siempre esa inquietud de estar innovando, haciendo cosas, pues me apetecía también hacer ese servicio. Y bueno, pues en aquel momento tuve la oportunidad en mi pueblo de poder participar en las listas para ir como concejal, acompañando a la alcaldía en aquel momento. Bueno, ganamos y fue elegida. ¿Cuántos años estuviste en la Pues yo en la política estuve 12 años. Bastante. Sí, lo único que estuve 8 años en la oposición, ejerciendo también labor de opositora y ayudando en lo que se podía, porque pues siempre, aunque uno esté en la oposición, siempre está dando. La política del pueblo es muy cercana y siempre pues estar al servicio de la gente que está a tu alrededor es muy gratificante. Y 4 años gobernando. En ejercicio. Que es cuando estoy de concejal de cultura y aprovechando que estoy de concejal de cultura, pues hago un poco esa estructura dentro de la cultura, de las artes escénicas, las artes plásticas, y dentro de las artes escénicas dejo espacio para la música, para el teatro y para la danza. Entonces, en la danza creo la muestra de la danza, o mostra de la danza, como allí se habla valenciano, pues la muestra de la danza. ¿Qué es la muestra de la danza? Pues lo que quise transmitir ahí, un poco también por todo lo que yo había, porque aparte de yo aquí enseñar lo que era la danza española como carrera, como profesión, esa técnica de la danza española, yo también me llevé para allí mucho aprendizaje. Entonces, pues lo aproveché. ¿Qué hicimos? Bueno, ¿qué hice en aquel momento? Aprovechando también que la coyuntura de que realmente pues teníamos todos los concejales de cultura como aglutinar lo que era la cultura de allí, las necesidades de cada pueblo. Y en la muestra de la danza lo que hice es invitar a todas las escuelas que habían y conservatorios que habían en la provincia de Alicante. ¿Pero era un festival, era un concurso? No, yo hice una semana. Una semana de la danza. Okay. Entonces había una apertura y un cierre, o incluso, ahora queda como una semana, yo creo que fueron 15 días. Yo creo que en aquel momento, entonces se hicieron talleres en aquel momento de contemporáneo, se hicieron talleres de ballet, de danza española. Es un encuentro. Sí, porque oye,
Sí, un encuentro de escuelas, ofertábamos a la gente dar los talleres, se hizo una muestrecita de cada escuela lo que estaba dando, los diversos estilos que habían, no solamente ballet clásico, danza española y contemporáneo, porque también el contemporáneo está hoy en día dentro de lo que es las carreras. Claro. Y, y bueno, y luego también hicimos un concurso donde tenían un repertorio y bueno, realmente fue como darles espacio que siempre hemos luchado las bailarinas, porque el bailarín De tener ese realmente, reconocimiento, claro, sobre todo porque del sector estatal. claro, y porque además la música y el teatro, pues puedes tener 80, 90 años, puedes seguir tocando música o incluso interpretando, pero el ballet tenemos la carrera Tiempo como limitado. bailarina muy corta y te tienes que dedicar a la enseñanza o como coreógrafa y bueno, quería darle ese espacio y ese reconocimiento a lo que es la danza y bueno, lo pude lograr Bueno, y en aquel. se Se conserva la conserva. Hoy actividad, en eso es día importante. el alcalde sigue haciendo y la concejal de cultura sigue haciendo ese espacio, porque además lo enfoqué en la fecha que se celebra el Día Internacional de la Danza, que es en 29 de abril. 29 de abril. La música la puse en su momento en el santo de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, y luego la Mostra también le dediqué su espacio. Así que bueno, creo que puse mi Tu granito de arena aporte. en lo que es Alicante, ese reconocimiento que por fortuna hoy en día se sigue manteniendo y yo agradezco mucho que sigan dejando ese espacio y ese reconocimiento a la danza que Bueno, es es un tan importante. reconocimiento a ti cuando todavía se mantiene. Sí, siempre que lo hacen lo reconocen. Por ese amor y esa pasión que he tenido a lo que es la danza española y al baile. Bueno, Sí. pues seguimos con Ventana Cultural. Continuando con nuestra entrevista con María de la Paz Alemani, vamos a hablar de otra faceta de ella, que es la que actualmente pues ella incursiona, que es la de terapeuta holística
de bienestar. Yo quiero que María nos hable de manera amplia de esto que tiene que ver con nosotras, con nuestro espíritu, con nuestra alma, que un poco se conecta con ese también descollar de la danza, ¿no? Que también viene de allá dentro del alma. Sí, así mismo, porque, bueno, es que la danza realmente se dice que la bailarina es muy espiritual porque se eleva siempre, estamos muy elevadas. Entonces es una filosofía que va mucho con la bailarina. Bueno, yo siempre te he comentado antes que he sido una persona muy inquieta, me gusta mucho innovar, me gusta siempre aprender y en el momento que, bueno, yo tengo que dejar la política por un percance muy, bueno, me emociono porque pues fallece mi marido, entonces teníamos un centro médico, él era ya como vino aquí en este país a estudiar medicina, pues allí abríamos un centro médico. Y bueno, yo había estudiado también, hice un máster en coaching y eso me ayudó también a poder, porque el coaching es el que acompaña también al crecimiento y desarrollo personal de la persona. Entonces eso me abrió un poquito más a la hora de ese servicio que siempre he estado a disposición del ciudadano, de la persona, del alumno, pues al hacerme cargo del centro médico, introduje las terapias alternativas, que es esa parte de la medicina, que es de la madre tierra, los aceites esenciales. Eh, bueno, hice diferentes cursos, estudié nutrición en la Universidad de Granada, fue a distancia. También hice terapias de drenaje linfáticos, masajes ayurvédicos y un poquito empecé a indagar en lo que es la naturaleza del ser humano, que con todo lo que llevaba de lo que es la anatomía, que también se estudia cuando estás estudiando ballet, porque Claro. eso está en lo que es la carrera, estudiar la anatomía y todo el desarrollo y la evolución del cuerpo humano. Pues bueno, era aprovechar, también estudié diferentes filosofías, budista, también estudié pilates. Entonces, toda esa investigación que hice, pues como que creé mi propio método, que hoy en día hago, que es Past Dance. Entonces es movimiento consciente. También tengo la oportunidad y la fortuna de poder impartirlo en el municipio de Muchamiel, a nivel de ofertorio cultural del municipio. Y bueno, ahí es mi granito de arena, que es esa parte terapeuta holística, porque realmente trabajas con el cuerpo, físicamente, emocionalmente con la psiquis y con el alma y con el espíritu. Entonces es como hacer una terapia consciente al ser humano, trabajando con sus preocupaciones, quitamos el pre, nos ocupamos de ese crecimiento y desarrollo personal del ser humano, que es tan bello y es lo que me permite bueno, que todo lo que pasa en la vida pues tengas esa capacidad, esa paz interna que te permite disfrutar y, y ver la vida de una forma tan diferente, con una felicidad interior que es indescriptible y plena. Bueno, oírte hablar con esa felicidad parece que eso da muchos resultados porque se te ilumina el rostro Sí, cuando hablas sí, de ese tema. sí. Yo puedo decir que he tenido, pues bueno, como todo el mundo ha tenido sus golpes en la vida, y ese último fue lo de mi marido, y bueno, tener esas herramientas internas de fortalecimiento interior, porque Sí. realmente es un fortalecimiento interior que el ser humano busca afuera, pero lo tenemos dentro. Y,
Y al realizar esos ejercicios que hago tan conscientes con la respiración y utilizar lo que es los estiramientos musculares en cadena, que es una metodología también muy buena, pues hace que realmente cada día sea para mí un ritual y un renacer. Qué Así bueno. que yo aconsejo también a, A la a las gente, personas, y no me gusta aconsejar, pero sí bueno, les invito que a que busquen de puedan, esas... puedan buscar, porque realmente ya no solamente está en el desarrollo humano, sino en la evolución, porque el ser humano no solamente hemos venido a desarrollarnos, sino a evolucionar. Y para eso pues tenemos que utilizar emociones y valores elevados, que son esos valores espirituales. Qué belleza, María. Me encanta oírte hablar. Yo por último quería que tú hicieras una especie de reflexión total de lo que hemos hablado. O sea, de esos años que viviste aquí, de cómo tú ves al mundo, de cómo tú ves, comparas el público de aquella época, los estudiantes de aquella época, la de esta, porque hemos sufrido un cambio con esto de la tecnología, luego la pandemia. Eh, ¿Qué tú nos puedes decir, tú con todo este entrenamiento holístico y toda esa experiencia de pasado y presente, que nos pueda dar luz, tu opinión, ¿no? Con respecto a esto? Es una pregunta bastante abarcadora, pero yo creo que con todo ese conocimiento que tienes pudieras ofrecer un aporte. Bueno, yo realmente creo que el gran cambio se produce cuando uno es consciente de, de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es el conocimiento personal, esta conciencia personal dentro de esa conciencia colectiva. Entonces, si tú realmente llevas las riendas de tu vida, eh, no dejas que la sociedad te pueda manipular. ¿Qué diferencia hay en aquel momento? Creo que vivíamos como un sueño y vivíamos desde la pasión. Había un valor muy, muy arraigado a la pasión por lo que hacías. Hoy en día veo esa falta de pasión. Pero asimismo el público respondía. Yo lo hablo porque también había gente receptora, o sea, Pero es gente que, que recibía. Ahora hay como una separación. pero por eso mismo, porque la pasión que el bailarín o lo que se transmitía llegaba. Entonces la gente conectaba, conectaba. Ujú, ujú. Es importante la conexión. Hoy en día lo peor que ha podido, que también es muy bueno, es la herramienta del móvil o las computadoras, ¿no? Bueno, aquí llaman celular, que realmente hace perder mucho tiempo al ser humano. Yo con las clientas o los pacientes que tengo que pregunto, porque me dicen, ay, es que no tengo tiempo, yo les hago la pregunta, ¿cuánto te dedicas a ti al día? Son 24 horas al día. Ujú. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti? Sorprendentemente, se quedan así y dice, anda, pero ¿cómo no te vas a dedicar todo el tiempo es a ti? Porque tú estás las 24 horas contigo. Entonces, esa es la diferencia de ser consciente de que tú estás viviendo tu vida y qué es lo que tú puedes. Entonces, si todos tuviéramos esa conciencia, sí que compartimos, porque sí que hay grupos que se van compartiendo. Entonces, realmente es esa toma de conciencia de tu ser, de tu esencia. Y a partir de ahí, quitar mochilas, mochilas del que llevas, pues que te han ido bloqueando
Y esos bloqueos que van apareciendo, ir quitándolos. Por eso es tan importante conocerte a ti misma. Hoy en día creo que como está la sociedad, como bien has dicho tú, hemos tenido una pandemia, nos han introducido lo que son las nuevas tecnologías. Es bueno, pero también distrae Son y hace distractores. que tú estés fuera de ti. Y lo más importante hoy en día es conectar, porque realmente lo verdadero está en ti. No, y una palabra clave que has dicho es de ser conscientes, Sí. ¿no? Por eso yo en lo de Paz Dance que yo hago, lo defino como movimiento consciente. Entonces intento que la gente esté muy en el presente, con diferentes herramientas para que dicen, ¿cómo voy a estar? Pues sí, hay herramientas que tú puedes estar aquí ahora, que es tan importante porque realmente es el momento que estamos viviendo. Y bueno, cuando tú estás viendo lo que está pasando fuera, ese aborigen que hay fuera, pues ver de qué forma estar como de espectadora y realmente ver en qué momento puedes entrar y en qué momento sales de él. Y eso es lo que hemos evolucionado. El ser humano ha evolucionado con esa toma de conciencia, que es la diferencia que hay con el momento que yo estuve aquí o con aquellos años 90, que lo vivíamos todo más genérico y hoy en más día... presencial, Sí. Más de tú a tú, Sí. más de vernos la cara, Sí. Más de estar en grupos, ¿no? Y lo que ha hecho la inteligencia artificial es distanciarnos. Por eso hemos conectado con nosotros y a través de nosotros conectamos con las otras personas. Por eso es tan importante el ser consciente de la palabra clave, ser consciente. Por lo menos para eso nos deja María. Gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y definitivamente eres un ejemplo a seguir. Bueno, yo te agradezco tus palabras, son muy hermosas, las cojo en mi corazón y sí que quiero agradecer porque este país me ha dado mucho, me llevo toda la creatividad y de hecho como me llevé y me sigo llevando porque aquí estoy. Para mí venir aquí es desinhibirme también, disfrutar de mi paz interior con seres tan queridos como contigo y con otros amigos que tengo aquí y llevarme este calor para seguir y pasar el invierno en España. Te vas calentita. En España, sí, pero no es un calor externo, es un calor de alma que bueno. Bueno, a mí se me olvidó también que María es una artesana pristísima. Vamos a mostrar una serie de cosas que ella crea y realiza de manera espectacular. Sin más, pues agradecerte infinitamente y tú sabes que este país y mi casa, siempre las puertas estarán abiertas. Bueno, muy agradecida. Queremos despedir el programa, así que gracias a todos ustedes y esto es Ventana Cultural desde el Cercado San Juan de la Maguana para todo el país. Muchas gracias.